Hola compañeros, vamos a seguir platicando ahora de algunos temas de características de la paz, evolución del concepto de paz y algunos movimientos pacifistas, de cómo se fue dando la evolución pues, bueno, justamente el concepto paz, van complementarios. Vamos aquí a platicar un poquito, cuando nos habla el autor de las características de la paz, nos menciona desde el principio que se tiene que eh, conceptualizar que podemos ponerle enfoque al concepto de paz negativa, podemos seguir desarrollando conceptos de paz desde el punto de vista de la paz negativa, es decir, desde el punto de vista de la paz como ausencia de violencia, ausencia de guerra, ausencia de conflictos, pero siempre vamos a estar más limitados, porque vamos a depender justamente de ese concepto. De hecho, mucha gente que le gusta la historia, eh, yo he escuchado que dicen, me gusta la historia y como quiero conocer de historia o me gusta estudiar la historia, estudio las guerras. ¿Sí? Me gusta mucho estudiar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, su interés, muchas veces los trabajos de los historiadores consiste en estudiar todo lo que sucede alrededor de los conflictos. El conflicto es atractivo, compañeros. El conflicto es taquillero. El conflicto vende. ¿Sí? Los noticieros, las películas, los programas de televisión que más tienen rating son los que hablan de conflictos. ¿Sí? Los noticieros que más se ven son los que te están platicando que hubo la matazón, que hubo el crimen, que hubo una golpiza. Las series, incluso en cuestiones que a lo mejor podríamos pensar que no tienen nada que ver con la violencia, pero estos reality shows donde encierran a cierta cantidad de personas en una casa, no los dejan salir, donde están constantemente vigilados y de repente les inyectan factores que van a detonar conflictos como no hay comida, te tienes que, no, no los van a dejar dormir, etcétera, los están tratando de hacer conflictuarse entre ellos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, el conflicto vende, el conflicto nos genera morbo, nos genera intención de ver y de conocer y de saber más. Entonces, podemos estudiar a la paz desde el concepto de paz negativa, es decir, estudiando las ausencias de violencia o los momentos históricos en los cuales no ha habido violencia y tratar de entender el por qué, ¿sí? O bien podemos tratar de estudiarlo desde el punto de vista de la paz positiva y de analizar el cómo es que algunas sociedades han llegado a ciertos estados de estabilidad, vaya la redundancia, o en los cuales sus sociedades son sociedades en los cuales no existen conflictos fuertes, permanentes, sino que son fruto de una evolución o de un esfuerzo no de los gobiernos, sino de la sociedad para construir esas situaciones ideales. Sabemos que en países como los países nórdicos, ¿sí? Islandia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, hay un índice de violencia bajo, ¿sí? Hay un índice de criminalidad relativamente bajo. Y es importante o es interesante para quienes estudian la paz, qué fue lo que hicieron estas sociedades para poder llegar a esa situación, a esos estadios, a ese estatus. ¿Sí? Bueno, tenemos más adelante también el tema de la evolución del concepto de paz. Evolución del concepto de paz. Viene por aquí una descripción de Vincent Fisas, que habla de 6 pasos respecto a cómo ha ido evolucionando este término. Se nos menciona por ahí el tema de la ausencia de guerra. Recuerden que aquí nada más, no voy a tocar los conceptos del libro porque ustedes lo tienen en el libro o ya lo consiguieron o simplemente voy a tratar
de tomar algunos conceptos y de ahí desarrollar conceptos complementarios a los que se van a encontrar en el libro, ¿sí? Para, para que no sea esta una sesión de lectura del libro. Bueno, entonces aquí en este subtema de la evolución de paz se nos habla eh, de que primero que nada o una forma de ir estudiando y analizando la paz es desde el extremo de la paz negativa. En una primera etapa se habla de la ausencia de guerra como la que determina el logro de la paz. Eh, y luego se habla que cuando dos países en guerra o múltiples países en guerra llegan a un momento en el que se les acaban los recursos, se les acaban el apoyo popular, porque las guerras son tremendamente impopulares y al menos cuando la llevan a cabo países relativamente democráticos, un factor importante es si la gente deja de apoyar la guerra o si la gente deja de estar convencida en que puede ganar la guerra. Entonces, bueno, nos dice el autor aquí, muchas veces parece que de la nada, como por arte de magia, dice el autor, se logra la paz cuando se sientan negociadores de uno y otro país y se logra poner fin a la guerra. Aquí decimos, se logró la paz. No, no se logró la paz, se detuvo la guerra. ¿Sí? Las situaciones o las condiciones para lograr eh, la paz están muy lejos de lograrse. ¿No? Simplemente se detienen las hostilidades. Es un primer paso. Bueno, luego por aquí nos menciona como número 2 que Quincy Wright, investigador del fenómeno de la guerra, nos menciona que él propone que una forma de mantenernos en paz o de mantener la paz una vez que se logra, después de haber tenido algún conflicto armado, es el que exista un cierto equilibrio entre los factores políticos, sociales, culturales y tecnológicos. Es decir, una forma de lograr la paz es que todos los actores más o menos se encuentren en similares condiciones económicas, sociales, políticas de peso, armamentistas. ¿Sí? La carrera armamentista que surge inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial pudiera inspirarse en esta teoría de Quincy Wright, que es de 1941. La guerra terminó en el 45. ¿Sí? 4 años antes de que terminara la guerra, ya había un autor que dijo, cuando se termine la guerra va a ser importante que todos los actores importantes, todos los líderes mundiales o las potencias de este mundo se mantengan más o menos equilibradas en fuerza para que no haya la tentación de que uno quiera estar por encima de los demás. Si hay un equilibrio de fuerza, de poderes entre los actores, les va a dar mucha preocupación o se van a sentir desincentivados de atacar al otro si el otro tiene la misma fuerza que yo. Me va a contestar igual el golpe. Entonces, ese es un punto interesante, el tratar de lograr un equilibrio de fuerzas. Y en eso se va a basar la carrera armamentista, repito, al final de la Segunda Guerra Mundial. Quienes vieron la película Oppenheimer, que se estrenó hace algunos meses, hablan mucho de esto, ¿sí? De que Estados Unidos, o los políticos de Estados Unidos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, necesitaban seguir construyendo seguir siendo una potencia armamentista, porque sus enemigos ideológicos y económicos se estaban armando también. Entonces, como mis enemigos se están armando, yo también me tengo que armar, tengo que estar preparado para pelear. Para que ellos no me quieran atacar, yo tengo que estar igual de armado. ¿Sí? Bueno, ya después nos mencionan en el numeral 3 que después de todo esto, un autor, no recuerdo su nacionalidad, pero de un país nórdico, Johan Galtung, nos empieza a hablar de ciertos conceptos como el concepto de violencia, o empieza a estudiar a la violencia como un factor importante de entender para poder construir la paz. ¿Sí? Por ejemplo, nos habla de la violencia social y la violencia estructural. Dice,
las sociedades, esto también ya lo platicamos en clase, las sociedades son violentas desde su misma concepción, desde su forma de hablar, de su forma de comunicarse, de su forma de llamarle a las cosas, están siendo violentos, ¿sí? Las sociedades mismas. Las sociedades mismas fomentan la violencia a través de sus prácticas cotidianas, ¿sí? Es algo que, con lo cual estamos familiarizados porque pues, recientemente o en años recientes en los cuales se habla, por ejemplo, de, de grupos vulnerables, como son las mujeres o como es la comunidad LGBT, ¿sí? Que tiene sus diferentes grupos de defensa y de posicionamiento en la agenda mundial actual, mexicana por lo menos, han estado señalando mucho que realmente, por ejemplo, hablando del feminismo, que realmente la sociedad mexicana es una cultura violenta, ¿sí? Violenta contra la mujer, y que de forma natural está siendo aceptada la violencia contra la mujer. ¿Sí? Que las mamás educan a las mujeres para realizar ciertas tareas que socialmente se consideran, bueno, que se consideraban asignadas a la mujer, y a los hombres de otra forma, y que son las mismas mamás las que preparan a los hombres para ser machistas. ¿Sí? Hemos escuchado este discurso. Bueno, este es una paráfrasis, una reinterpretación de lo que ya nos decía Galtung. Las sociedades mismas, o la violencia se genera dentro de las mismas sociedades, ¿sí? Nuestra forma de actuar, de hablar, de decir, de comunicarnos, de tratarnos unos a otros, muchas veces son violentas y generan esta situación de violencia. Entonces nos habla un poco Galtung de este concepto eh, de respecto a cómo se tiene que, para poder llegar a un estado de paz, primero tenemos que entender a la violencia y tenemos que entender que la estamos generando constantemente. No es un fenómeno aislado. Luego ya se nos menciona aquí por el autor que se habla por ahí otra forma de definir a estos conceptos de paz. Se le llama también paz feminista, o paz masculina, entendiendo a la paz masculina como un equivalente de la paz negativa, es decir, la paz entendida como la ausencia de violencia, se le llama paz negativa, o también algunos han dado a llamarle paz masculina, ¿sí? Y que la paz femenina es esta paz positiva, es decir, esta búsqueda de condiciones idóneas a través de las cuales se generen eh, posibilidades de desarrollo de los individuos. A esto, algunos autores, según nos menciona el autor del libro de texto, le llaman también paz feminista. Luego se habla también de una paz holística, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de holístico? Significa completo, ¿sí? O en el inglés whole, completo, amplio, integral, lo podemos también traducir de esa manera. Entonces, que la paz implica no nada más el que no me peleé con mi vecino o con mi país vecino, ¿sí? O con mi pareja con la cual convivo todos los días, sino que lo que decíamos ahorita un poco de la paz positiva, que se generen todas las condiciones idóneas a través de las cuales yo como individuo me puedo desarrollar mejor. ¿Sí? A esto le llamamos también paz holística. Y luego viene ya también el tema de aspectos espirituales después de los 90. ¿Sí? Un poquito, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las formas de definir o de estas palabras extranjeras para hablar de paz? ¿Sí? El concepto de pax, ¿sí? Entendida del latín que usaban los romanos, como la paz es la aplicación de las leyes, es el logro de la paz a través de la aplicación de las normas. Luego también hablábamos del eirene, ¿sí? Esta paz intrapersonal, la paz o la armonía o la buena comunicación o la sana comunicación con los individuos que me rodean, y este concepto del shalom, la paz, que la paz esté contigo al interior, ¿sí? Porque también nos encontramos en, algunos grupos de culturas orientales.